Suscríbete a la Panterita. A la audiencia de ABC Cardinal, muy buenas tardes. Vamos al audio de ABC Cardinal, ABC TV. Por favor, están hablando en estos momentos sobre el tema relacionado al secuestro del joven ayer en el norte. Los parientes justamente van a dar un comunicado ahora mismo, dejando un escrito que daba instrucciones para el pago de una suma en dólares en un plazo aproximado de 45 horas a partir de ese momento. Parte de la instrucción también decía de que no debería ser comunicado ni a la policía ni a la prensa. Lastimosamente ese comunicado, ajeno a nuestras intenciones, se viralizó y llegó a conocimiento público. Teniendo en cuenta esta situación, la familia Ríos Barreto hace el siguiente comunicado. Primero, apártense del caso. Pedimos a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y a la fiscalía que se aparten y que le dejen a la familia de alguna manera esperar la comunicación de esta gente para poder traerle sano y salvo a nuestro sobrino, a mi sobrino, a nuestro familiar, nuestro ente querido, lo más rápido posible. Punto número 2, estamos haciendo el máximo de los esfuerzos para reunir, para que podamos de alguna manera reunir o cumplir con las exigencias de este grupo, ¿verdad? Tanto sea el pago, tanto sea reunir los recursos necesarios y de preferencia en el tiempo exigido. Solicitamos que le faciliten su medicamento a Jorgito porque él es asmático y no llevaron consigo el medicamento que es de habitual consumo de él. Dejar en claro que no fuimos nosotros o nadie de la familia la que filtró esa información, la que hizo llegar esa información a la prensa. Lastimosamente no sabemos cómo, pero se filtró, por lo tanto hoy estamos en este embrollo por esa cuestión. A la prensa le agradecemos que nos ayuden a difundir, a estar con nosotros, pero le pedimos por favor que esa carta o que esos materiales dejen de ser difundidos, sí, por temor a lo que pueda pasar. Entonces le solicitamos encarecidamente que esos materiales o que esos pedidos de esta gente sean respetados. Le pedimos a esta gente que se comuniquen con nosotros, que busquen un medio de comunicarse con nosotros, porque ya recibimos contactos de gente que sabemos que no son ellos, dándonos coordenadas para hacer la entrega del dinero, indicándonos que Jorgito está bien y que tendríamos que entregar la suma de dinero en otro lugar. Por todo lo que escuchamos de esa gente, creemos de que no son ellos los que están con Jorgito, entonces no sabemos, a partir de este momento no tenemos la certeza de cómo hacer para llegar a ellos o cómo hacer el pago correctamente. Entonces necesitamos que nos den una señal clara para que podamos saber con quién negociar en ese momento. Obviamente que a consecuencia de eso le pedimos una prueba de vida a esta gente, ¿verdad? Para saber que son realmente ellos los que están con Jorgito. Aparte de que la abuela que estaba con él en ese momento está desesperada, está mal, una persona de 85 años que pasa por una situación de esa, seguro que es muy complicado. Entonces necesitamos una prueba de vida tanto para la abuela, los papás que están desconsolados, y para poder saber de que estamos hablando con esa gente, porque de hecho después, si no es así, no sabemos con quién hablar o cómo llegar a él, ¿verdad? Recalcamos a las fuerzas de seguridad, a la fiscalía, a la policía, a quien sea, que se aparten de esto, porque queremos traerle a Jorgito sano y salvo con nosotros. La familia va a hacer, no va a escatimar esfuerzos para cumplir con lo que esta gente está pidiendo. No es fácil porque el tiempo que nos dan es muy corto. Nos exigen que para el día de mañana, miércoles 30 a las 3 de la tarde, estemos en un local que es casi imposible.
Las cuentas de los familiares directos de él están bloqueadas porque la justicia así determina, entonces se hace también muy difícil. Pero a pesar de eso, y con la ayuda de amigos y todo más, seguramente vamos a llegar a cumplir con esto, ¿verdad? Entonces, era un poco el comunicado, decirle a Jorgito y a todos nuestros amigos y familiares que no es fácil, que esto es una cosa que parecía tan lejos de nosotros. Hoy estamos hablando a 600 kilómetros de una zona donde ocurrían todas las cosas. Era Concepción, era Pedro Juan, era Ullaú. Hoy estamos en Ciudad del Este hablando de este problema. Entonces le decimos a Jorgito, si por ahí nos está escuchando, que tenga fuerza, que nosotros y sus padres y todos los que le queremos vamos a hacer todos los esfuerzos para que él esté pronto con nosotros. Entonces, una vez más, esto era el comunicado. Les agradecemos a ustedes su presencia y le pedimos las disculpas si no tenemos mayores informaciones, porque entenderán de que no es una situación muy fácil. Entonces, eso es un poco parte de lo que queríamos manifestarles y le agradecemos que se difunda eso. Y el resto que ustedes ya saben que son las exigencias de esta gente, tratar de cumplirlas lo antes posible para que Jorgito pronto esté con nosotros aquí y podamos llamarle a usted y decirle: aquí está Jorgito bien, sano y salvo, y que pasó, no pasó de un susto. Entonces, muchas gracias a todos y buenas tardes. ¿Esta conferencia de prensa fue una exigencia de ese grupo? No fue una exigencia. No fue una exigencia. Creemos, como nos llamaron gente ya desconocida, que sabemos que no son ellos, por lo que nos dijeron, creemos que es oportuno hacerle saber a esta gente que no sabemos cómo ahora actuar, porque imagínense, ellos nos dan unas coordenadas y nosotros, las personas que tengan que cumplir, van a esos lugares, no sabemos si van a ser ellos los que van a estar ahí, no tenemos la certeza, no hay cómo. Después de esta, en realidad fueron 3 llamadas que recibieron los familiares más cercanos y que no fueron esas. En definitiva, no cerraban que sean esta gente. Ningún comunicado, nada, en absoluto, nada. Solo esa carta que se dio. Mañana creo que a las 3 o 5 de la tarde. Después ningún comunicado, no sabemos si está bien, no sabemos dónde está, no sabemos nada. En realidad, a partir de ese momento, los esfuerzos solamente se dieron en tratar de reunir el valor, que no es poco lo que le piden a sus papás, ¿verdad? O a quien sea, y después rezar, ¿verdad? Para que él esté bien, porque justo anoche fue una noche muy fría y ahí en el monte habrá sido complicado. ¿Hace cuánto tiempo que él está en ese lugar? Y él estaba ahí hacía como un mes, en forma directa, digamos, pero solía frecuentar en ocasiones, ¿verdad? Pero hace un mes que estaba, digamos, haciendo unos trabajos por ahí. A partir de ahora, ¿ustedes esperan que esa gente se comunique con ustedes para dar mayores detalles? Y eso es lo que esperamos, ¿verdad? Porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. No podemos agarrar un fajo de plata o un montón de plata, que es lo que piden. Sí se consigue juntar, porque ese es otro problema, que es mucha plata. Pero si fuera el caso, no podemos ir a dejar en un lugar solamente. ¿Por qué? Porque ahora hay un montón de gente que tiene esas coordenadas y por lo tanto no es seguro que nosotros vayamos a entregarle a ellos. ¿Qué garantía ofrecen esa carta de repente? Si ustedes... No hay ninguna garantía. Ustedes tienen acceso a la carta, ahí no hay ninguna garantía. Dice: vayan en tal lugar, hagan esto, dejen la plata, vayan entre 2, vístanse de rojo, no sé qué. Y no hay garantía que al pagar le van a liberar, o que después de 2 días le van a liberar, o que si pagan le van a liberar. Ni siquiera. Solo hay una amenaza que dice que si no se cumple eso, que se le va a fusilar. ¿Ustedes van a esperar entonces una prueba de vida para...? No tenemos otra opción. Imagínense, si fuera el caso que sus familiares reúnan ese efectivo, cómo saben a dónde llevar y cómo dejar esa instrucción que ellos dejaron. Hoy ya no es sigilosa, ¿verdad? Hoy todo el mundo sabe, cualquier grupo, cualquier gente malintencionada, como ya pasó, ya le llamaron a su papá diciéndole que vaya a tal o cual lugar a dejar la plata. ¿La circunstancia del secuestro, cómo fue que eso No, simplemente que llegaron 4 personas al lugar donde ellos se estaban preparando para ver el partido y creo que preguntaron por el dueño de una camioneta o algo así y lo agarraron, le dijeron que
cargue una mochila con ropa y más nada. ¿La cantidad de personas? De 4 a 5 personas según lo que nos comentaron. ¿No preguntaron por nombres? ¿Había un No, nombre? hasta donde sabemos ningún nombre ni nada en especial. Además de pedirle a las autoridades que se aparten caso, ustedes también piden que se desbloqueen estas cuentas. En realidad pedimos que nos faciliten de todas formas a que podamos nosotros reunir las exigencias que ellos nos dan, ¿verdad? En realidad, tanto como exigirle a las autoridades que desbloqueen las cuentas, en realidad eso ya no sabría decirle porque sus padres están atrás de eso, pero le pedimos a todos los que puedan facilitar de alguna manera, desbloqueando, no comunicando, dejándonos el camino libre para hablar con ellos, que lo hagan, ¿verdad? ¿Las autoridades qué les dicen a ustedes? Anoche se presentaron y le pedimos que se aparten justamente porque tenemos miedo. Esa es la ¿Y realidad. a ellos qué les dicen? Y nos dijeron de que iban a respetar las decisiones de la familia. Más que eso no tengo. Eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Verdad? ¿Será entonces un pedido a los captores? Que se comuniquen con nosotros, que busquen la manera de hacernos saber que Jorgito está bien, que nos hagan saber que él está bien, que podamos confiar en que son ellos con quienes estamos tratando y que nosotros, la familia está haciendo todo el esfuerzo para cumplir con ellos en las exigencias que ellos propusieron, ¿verdad? Allá en el norte, ¿a qué se dedica la familia? Pregunto por la posibilidad de que algo haya molestado, entre comillas, a ese grupo. Es una estancia ganadera, donde se crían ganados. Mayormente no, están ahí hace casi 20 años, o sea que no hay mayormente, digamos, una situación que pueda molestar, digamos. Es el único rubro, no hay cultivo, digamos. No hay ningún tipo de cultivo, aparte de pasto que para el ganado, ningún otro cultivo, para nada. Ok, muchas gracias, gente. Bueno, así teníamos el audio ABC TV con el tema del secuestro de este joven que, bueno, ahora estaban hablando los familiares, así que arrancamos el Cardinal Deportivo. Y lo vamos a hacer hablando de la selección paraguaya, ¿no? El tema central que sigue generando cada vez mayor preocupación, ¿verdad? Desde el punto de vista, más que nada, del director técnico, ¿verdad? Porque yo creo que definitivamente Berizzo está confundido, sigue confundido lamentablemente, y sigue cometiendo los mismos errores, ¿verdad? Errores que yo pensé que a esta altura ya no los iba a cometer, porque venía de dar un paso y ahora pareciera ser que volvimos a dar, él volvió a dar 2 o 3 pasos atrás. Evoluciona, involuciona. ¿Se entiende, verdad, Federico, Dani, Ariel? Perfectamente. Veníamos de alabarle el último partido. Avanzaba 2 casilleros Y de repente tira al lado y retrocede 5. yo creo que lo del casillero es muy buen ejemplo. Es así realmente. Lo peor es que cuando uno dice está confundido, pero él está seguro de sus confusiones. Porque una cosa es lo que dice en la conferencia de prensa, pero otra cosa es lo que hace. Ayer volvió por un medio campo que no puede ser, menos contra un equipo como Uruguay, y ayer el medio campo Uruguay fue altamente superior. De hecho, Nández, Betancourt, De la Cruz, en menor medida Vecino con otra función, lucieron y fueron quizá la mejor línea que tuvo Uruguay frente a Paraguay. Lo de González otra vez ya a esta altura parece algo personal, porque Ábalos no anda, y González con pocos minutos fue el único que pateó al arco y que tuvo un rebote que casi es gol de Martínez, el jugador de River, una serie de rebotes. Y después hay cosas, ¿verdad?, que ya no se entienden. Estaba comentando fuera de micrófono Ariel, a mí me llamó la atención también, hoy mirando, ayer no le di tanta entidad, cuando Ángel Romero dijo, entramos confundidos, ¿viste? Sí. Dijo, entramos confundidos porque... En el primer tiempo. Claro, el partido, porque Berizzo habló y dijo que demasiada fluidez ya tuvo Uruguay en ese momento, ¿verdad? Como diciendo que tocaron bien esos primeros 15 minutos. Demasiada, ya dijo Berizzo, como para su gusto. Esa confusión que decís, Federico, apunté en el entretiempo desde el siguiente matiz. Porque ayer era un partido muy especial para Berizzo porque
cómo él se clasificó en la Copa América anterior, mirando la tele con un empate de Ecuador y Japón. O sea, él no está acostumbrado a lograr deportivamente lo que logró la vez pasada contra Chile. Y ayer vos tenías una mezcla rara, por eso dije una especie de chamburreado. Vos tenías titulares que jugaban porque no tenían alternativa, titulares a quienes les exigías, suplentes que tenían una oportunidad, preferidos que seguían teniendo otra chance de regalo relegando a otro, y después estaba alguno que uno sabía relegado y se le dio como premio en buena fuera, como decíamos, Alderete, Zamudio contra Uruguay y, o sea, claro. Entonces si vos tenés un 11, pero lo de Zamudio fue reciente, claro, pero ¿verdad? vos nomás, vos decís Gastón Jiménez Zamudio titular y no entendés cuál es el parámetro, y yo vi a un equipo confundido porque no todos van a jugar la misma. Acá estamos 4 y todos tenemos un objetivo común de sacar bien el programa, pero capaz si uno está pensando ya en lo que van a hacer, otro está porque mira el tema de la luz. Lo que antes ha salido todo confundido. Entonces, ese primer tiempo, yo creo que Paraguay entró totalmente confundido. Estamos con Luis Fariña, jugador de Cerro Porteño. Luis, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto, muchachos. Muchas gracias por el llamado. ¿Todo bien? Bueno, bien, Luis. Celebro que estés de vuelta, Luis, y felicitarte por la entereza, por lo que pasaste y, bueno, que lo hayas hecho público me parece muy importante, porque se ha hecho viral la situación por la que cualquier persona puede atravesar en la vida. Sí, claro. Y me parece que es un ejemplo porque hay que consultar con un médico. Yo sostengo que ya de las cosas que he leído y también de situaciones que uno vive con algún que otro familiar, en algún caso inclusive con un final poco feliz, ¿verdad? Me tocó muy de cerca esa situación donde uno no se percata a veces de lo que pasa con la otra persona, no se percata lo que realmente está viviendo esa persona por dentro y no lo exterioriza normalmente, pero sí va dando signos, ¿verdad? Y llega un momento en el que colapsa, ¿verdad? Que por suerte no fue tu caso. Y me parece, permitime esto, decirte con mucho respeto, realmente me impactó tu historia de vida, que hayas hecho público, que hayas contado que estabas con depresión, que estabas con un problema de salud mental, porque esa es la realidad, ¿verdad? Que lo puede atravesar, repito, cualquier persona, pero es importante recurrir a los profesionales, porque esto es como una enfermedad es como tener una enfermedad, entonces la enfermedad se trata, ¿verdad?, con profesionales. Y permitime un poco desde ese lado preguntarte con mucho respeto, hasta donde quieras contar y hablar, Luis, ¿cómo fue para que vuelvas? ¿Cómo fue para que hoy te tengamos de nuevo en el fútbol y recuperarte vos principalmente para que tu familia diga de nuevo, Luis está con nosotros, ¿verdad? Sí, bueno, primero muchas gracias por las palabras. La verdad que sí, yo cuando empecé a sentirme bien, ¿no? Empecé a sentir que tenía esa gana de volver a jugar al fútbol, en general de volver a disfrutar la vida, ¿no? Que eso es de lo que se trata. Sentí hacerlo público porque creía que podía ayudar a otras personas que quizás lo pueden estar pasando y bueno, el primer paso creo que es hablarlo, es soltarse, decir la verdad siempre y bueno, creo que así empezó mi caso y bueno, fue un tiempo largo, sin poder jugar al fútbol, sin poder disfrutar de como te decía, por ahí un poco la vida, pero bueno, hoy en día me siento muy bien, gracias a Dios, con muchas ganas, creo que hablaba con mi familia, creo que ni siquiera antes de la enfermedad me sentía con tantas ganas de volver a pisar un terreno de fútbol y bueno, hoy en día lo estoy disfrutando mucho y bueno, trato de aprovechar el día a día. Y Cerro tuvo un comportamiento ejemplar contigo, ¿verdad, Luis? Sí, la verdad que todo Cerro, cuando digo todo Cerro me refiero a los dirigentes, me refiero al técnico que está hoy en día, el que estuvo conmigo cuando bueno, me tocó estar en aquel tiempo, que era Miguel Russo, los compañeros mismos, la gente de Cerro, la hinchada, que la verdad que desde el momento en que se supo que volví al fútbol, me abrieron las puertas como si fuera el club
del que uno salió, y eso la verdad que a uno lo pone muy contento y es una motivación extra que bueno, que hoy esté acá. Luis, vos sabés que hay muchos casos de jugadores y exfutbolistas también, ¿verdad? Se da mucho en los exjugadores. Sí. ¿Verdad? Es increíble, pero es una realidad. Nosotros como periodistas muchas veces sabemos la situación de tal o cual exfutbolista. Sí. Y bueno, realmente porque hay una vida de deportista, de éxito a lo mejor, o de tener una rutina, de hacer todos los días algo que a uno le gusta, y que de la noche a la mañana vos dejás de hacer esa actividad, amanecés y claro, ya no sos jugador, o sea, dejaste de ser futbolista, y si no estás conectado a otra cosa, hay muchos futbolistas que les costó y realmente entraron en depresión, y tuvimos el caso, por ejemplo, hace muy poco tiempo de un jugador en Argentina que lamentablemente tuvo un desenlace muy duro, muy fuerte. Pero en tu caso, ¿cómo fue para que vos lo manejes en el ámbito deportivo? ¿A quiénes fuiste, a quiénes recurriste en Cerro Porteño para hablar de esta situación que no fue fácil, que es ahí donde vos tenés un poco de valentía como para poder exteriorizar esta situación? Sí, bueno, al primero que recurrí, que más confianza me generó, ¿no?, en contárselo, fue un compañero, que fue el Pachi Carrizo, que bueno, me ayudó mucho en ese momento que yo llegaba por ahí, y para mí era muy difícil contarlo, ¿viste? Porque imagínate, claro, llegar a un club tan grande como Cerro y tener ese problema así de entrada no era nada fácil. Y bueno, un día yendo al entrenamiento con el Pachi, me sentí en confianza con él me dio también esa confianza como para que yo pueda hablarlo con él, y él fue el que me empujó, ¿viste?, a hablar un poco con el cuerpo técnico, un poco con la dirigencia, pero así empezó todo, ¿no? Empecé hablándolo con él. Y tu contrato había quedado suspendido, vos te recuperaste, vos mismo llamaste otra vez, ahora la gente de Cerro que estaba en contacto contigo, ¿cómo se da tu retorno, Luis? Sí, bueno, yo, como te dije, ¿no?, empecé a sentir esas ganas de volver a jugar a fútbol, obviamente con un tratamiento de por medio que bueno, que se fue terminando más o menos los plazos que me había dado el doctor de medicamento y todas esas cosas que lleva un tratamiento. Y bueno, después empecé normalmente a sentirme con ganas de jugar al fútbol, empecé jugando con mis amigos en el barrio como jugaba antes, y de a poco me fue agarrando las ganas de volver a jugar al fútbol, como te dije antes, en general de volver a vivir la vida. Y bueno, me empecé a entrenar, me empecé a sentir bien, empecé a hacer tipo pretemporada para estar preparado, y bueno, el día que me sentí preparado, avisé al club, porque obviamente no sabía que ellos iban a pretender, si por ahí darme a préstamo, lo que fuera. Lo consulté y ellos me dijeron, ¿y qué tal la idea de venir a jugar al club? Y yo le digo, si está en la puerta abierta, encantado. Así que así se dio, y bueno, hoy en día, gracias a Dios, estoy acá. ¿Cuánto tiempo estuviste parado, Luis? ¿Parado totalmente? Sí, totalmente. Y estuve parado 1 año y 2 meses, 2-3 meses. Ajá. ¿Y ahora cómo te sentís? ¿Cómo estás físicamente? La verdad me siento muy bien. Me siento, bueno, estoy haciendo trabajo obviamente físico, me meto un poco en el grupo con los compañeros y trato de hacerlo a la par de los compañeros. Obviamente que seguramente faltan ajustar algunas cosas, pero no estoy muy lejos de lo que pretendo. Perfecto. Federico, Dani, Ariel, Luis Fariña, para mí un ejemplo, un testimonio de un deportista, de una persona, de un ser humano que pasó por una situación dura y que hoy está de vuelta, gracias a Dios, ¿verdad? Yo me con un testimonio, él ¿verdad? dice que él contó todo esto para que quede como una suerte de lección, y para que también algunos colegas que si estuvieran atravesando esa circunstancia, claro, se animen a exteriorizar y a tratarse, porque a veces tomamos como algo y tenemos vergüenza, Luis, ¿no? Eso mismo, parece que en el fútbol, viste, un tema tabú, como se dice, ¿no? Sí. Parece que como que no lo pasa a nadie, y en realidad es un poco, quizá la ansiedad es un poco más normal, la depresión ya es otra cosa, pero
es un tema que bueno, que muchos jugadores quizás lo pasan y a veces se lo guardan y quizás es peor. Por eso yo sentí en el momento contarlo, porque creía que podía ayudar a muchos colegas y bueno, por eso lo hice. Luis, vos habías llegado ya al país con esa carga, porque estamos observando en la TV, porque estamos en la TV también, parte de tu primer partido donde anduviste muy bien, y me acuerdo que quienes comentamos teníamos la opinión del jugador que habíamos visto en el fútbol argentino, en Portugal, sí. Y después comienzan las lesiones. ¿Vos habías llegado con ese estado o se fue agravando por aquí? Yo llegué con ese estado, pero no era tan fuerte, digamos. No pasaba depresión, sino que pasaba ansiedad, y los primeros, no sé, pocos partidos fueron bien jugados, o sea, me sentía bien físicamente. Después, obviamente, cuando se fue agravando un poco, yo empecé con medicamentos que eran fuertes, y primero errado, porque también hay medicamentos que hay que buscarle la vuelta para que el cuerpo lo asimile y todo. Entonces el físico fue decayendo, y ahí fueron donde empiezan las lesiones, empiezan los problemas de depresión, como vos bien dijiste. Y bueno, los primeros partidos llegué con ese estado, pero físicamente me sentía bien. Luis, como que también el entorno del fútbol, el futbolista profesional, algunos valores que incorrectamente se relacionan con la valentía o con algunos valores supuestamente positivos, hacen que sea más difícil esto de hablar abiertamente de estas situaciones, ¿no? Sí, como decís vos, ese tema está puesto y parece, no sé si decirlo así, pero como el que tiene algún problema por ahí es el débil, pero no es así. La verdad que uno por ahí en ese momento lo toma de esa manera, pero no, cuando uno lo habla, la verdad que todos se ponen a disposición y lo entienden perfectamente. Y lo otro, en una sociedad donde siempre buscamos esta lógica casi binaria de causa-consecuencia, justamente uno de los mayores misterios de esto es que no siempre hay una explicación para decir por qué ocurre esto. Sí, yo la verdad, en ese momento que se dio todo, la verdad era, si me pongo a pensar hoy en día, no, hoy que estoy bien, digo, era un momento hermoso en mi vida, porque yo me había esforzado mucho para que un club como Cerro me ponga los ojos en mí, ¿no? Que me contrate y qué sé yo, y cuando lo consigo, cuando logro el objetivo, ¿no?, que tanto había buscado, bueno, me pasa esto y bueno, no era esperado. Después, personalmente tenía toda la familia bien, mis hijos, mi mujer, mis padres, mis hermanos, gracias a Dios todos sanos y bueno, a veces no tiene explicación. Luis, ya yendo a lo futbolístico, ¿en cuánto tiempo crees que vas a estar a disposición de Chiqui para jugar un semestre donde, si se juega la Copa Paraguay? Digo esto porque particularmente cuando te vi en ese encuentro en la Nueva Olla y contra el club vecino, fue donde creo que tuviste tu presentación, además de la Libertadores, el torneo clausura. ¿Cuándo estaría ya disponible para el técnico? Y bueno, yo estoy hablando con el profe que bueno, está tratando de, como te dije, ajustar lo físico, pero yo creo que no voy a tardar mucho. Ojalá que mi deseo es llegar al primer partido, pero bueno, obviamente dependo de lo que vea el profe, de lo que vea Chiqui. Ojalá que pueda estar para el primer partido. Ese es mi objetivo. Y viendo cómo juega el equipo, cómo jugó este primer semestre, ¿dónde encajás y particularmente dónde te sentís más cómodo en cancha? Bueno, eso Chiqui ya sabe, que yo me siento cómodo por el medio, tanto como atrás del delantero o como interior en el medio. Me puede usar de esa manera. Si necesita por afuera en algún partido también lo puedo hacer, pero donde más cómodo me siento yo es en el medio. En cuanto a tu preparación, ¿se separa el trabajo físico, después irás tocando pelota o ya se mezcla? Sí, lo vamos mezclando, voy metiendo con el grupo pelota y después obviamente me quedo un poco haciendo físico para ajustar algunas cosas. ¿El fútbol?
¿Cómo? ¿Ya hiciste práctica de fútbol? Fútbol no. Sí he hecho reducidos y esas cosas, pero fútbol todavía no. ¿Y qué sensación tuviste allí con el contacto con la pelota? La verdad que lo extrañaba mucho porque, como te dije, fue un tiempo largo, pero también sentí que el tiempo no había pasado, que parecía hace poco que estaba pisando la cancha y bueno, cuando la volví a pisar sentí una alegría enorme. Tu ventaja, Luis, a diferencia de aquellos jugadores que vuelven después de mucho tiempo producto de una lesión, es que vos no tenés una lesión física, es decir no. Y también seguramente tu físico es privilegiado y podrás rápidamente recuperar tu fuerza, la dinámica, lo referente al ritmo. Sí, por eso, gracias a Dios, traté obviamente igual en este momento que estuve parado, no exagerar con nada, ¿no? Con comidas, con nada que me pueda hacer daño, porque mi objetivo era en algún momento volver. Yo lo tenía claro, por más que sabía que la estaba pasando mal, era mi objetivo, y entonces traté de cuidarme lo mejor posible, y hoy en día creo que no me va a costar mucho volver al ritmo competitivo. Vos sabés que veo, Luis, un recorrido realmente importante tenés. En el 2009 veo que arrancaste tu carrera en Racing. Sí. Después te fuiste a Benfica, después te fuiste a Emiratos Árabes, al Baniyas. Sí. Que vos sabés que en algún momento este club lo buscó a uno de los Romeros, lo querían llevar, ya estaba todo hecho, a Oscar. A Oscar Romero. Sí. Estuviste en el Deportivo de La Coruña, Rayo Vallecano, Universidad de Chile, Asteras Trípolis de Grecia, Deportivo Aves de Portugal y Cerro Porteño. O sea, tenés 30 años, entiendo, ¿verdad? 30 años, sí. Y una carrera realmente muy importante, ¿verdad? Sí. O sea que tu problema no era, supongo, ni económico, ni decir no fracasé en el fútbol o no sé. No, la verdad que sí, como te digo, hasta hoy en día puedo buscar la explicación y no la encuentro porque, como decís vos, no pasaba ni por lo económico, no pasaba ni por lo familiar, ni por lo futbolístico, porque aparte en el momento que a mí me agarra, es como decís vos, los primeros 2-3 partidos míos en Cerro habían sido buenos y vos decís, bueno, debe estar muy contento porque arrancó con el pie derecho, pero bueno, no, era al revés. Arranqué bien, pero yo interiormente me sentía mal y bueno, no lo supe manejar. Bueno, tremendo testimonio. Luis, cuando marques el primer gol, ¿qué vas a hacer? Nada, agradecerle. ¿Qué pensás? Agradecerle a Dios y a todo lo que estuvieron al lado mío, porque para mí ya estar de vuelta en un campo de fútbol ya es importantísimo. Después, obviamente, si salen las cosas bien, mejor, pero ya estar en una cancha de fútbol nuevamente para mí es el premio máximo. Claro. ¿Viniste con la familia? Todavía no porque se dio todo rápido. Viajé solo, pero la familia la semana que viene, si Dios quiere, está acá conmigo. Qué bueno. Muy bien, Luis, a seguir adelante, muchos éxitos, mucha salud para vos y tu familia también en este momento de pandemia. Sí. Mucha fuerza y bueno, esperamos gritar ya tu primer gol en cualquier momento, y si no llega, bueno, alguna asistencia, porque condiciones demostraste las veces que te hemos visto, así que y también tu hoja de vida de futbolista habla por sí sola, ¿no? Así que bueno, Luis, a meterle duro, hermano querido, fuerza, adelante siempre, gracias por atendernos. Muchísimas gracias, muchachos, por el llamado, un abrazo grande a todos. Luis Fariña, jugador de Cerro Porteño, hablando con nosotros. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno, a ver, qué historia de vida, ¿no? Porque él tuvo un ataque de ansiedad, después depresión. Sí, llegó a no quise ya profundizar el tema, ¿verdad? Como estábamos hablando de ser muy cuidadoso en la entrevista, porque él, en el momento en el que da el testimonio, él decía que lo tenía todo, la familia, tenía salud, dinero, y no le encontraba el sentido a la vida, o sea, no se sentía contento, que él no estaba feliz.
¿verdad? Y a partir de ahí busca profesionales, comienza a exteriorizar la situación, el problema, y bueno, le costó años y meses, ¿verdad? Años y monedas para retornar al fútbol, y me parece un testimonio muy importante porque no solamente pasa con los grandes deportistas o estrellas, sino pasa en la vida cotidiana de personas que a lo mejor ni siquiera tienen la posibilidad de conocer principalmente el problema, porque ese creo que es el grave inconveniente, que la gente en la familia no se percata, ¿verdad? De la persona que está teniendo un problema, porque esta es una enfermedad, la depresión es una enfermedad. Es como tener, no sé, obesidad, tener algún trastorno o problema a lo mejor mucho más graves, pero este es un problema ya que hoy es una enfermedad, está catalogada como tal, y se tiene que recurrir a un profesional que comience a tratarte, inclusive a darte medicamentos, y eso te mejora. Y el jugador, por suerte, contó esta historia y hoy está de vuelta, está practicando, volvió a ser la persona que era antes, y me parece un testimonio importante para los deportistas y no deportistas también, ¿verdad? Porque a veces la persona no quiere hablar y vos le preguntás, ¿y cómo te sentís? Y te dice bien, pero vos te das cuenta que a lo mejor está triste, no es la misma persona. Entonces hay que tratar de ayudarla a esa persona cuando uno se percata de la situación anormal, porque vos te das cuenta cuando alguien o a veces inclusive una de las peores cosas del depresivo es la negación, por ejemplo. Sí. Otra, que no quiere ayuda. No quiere ayuda, no exterioriza. No quiere ayuda. Y otra cosa que le pasó a Luis, y como vos decís, no quería profundizar uno, el tema de los ataques de pánico, que derivaron justamente, como que él no podía dormir varias noches seguidas, que lo había contado justamente en ese momento en el que le agarró tan de golpe, ¿no? Previo a un partido dice que durmió solamente River. 2 horas contra River. Sí. Estamos con el doctor Aguilar. Cookie, doctor, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Hola Bruno, ¿qué tal? Un gusto también. ¿Cómo estamos? Bien, doctor, bien. Mejor ya ¿cómo es que se llama? El manguito. El manguito rotador. El manguito rotador. Qué problema ese, doctor. Vos sabés que ando con mucho cuidado, doctor, te molesté la otra vez, pero después hice ¿cómo se llaman estos remedios caseros? Y se logró la desinflamación y después con mucho cuidado, pero igual. Y después comencé a hacer algunos ejercicios y bastante bien, doctor. Pero te llamo por otra cosa, que es mucho más importante que el manguito rotador. ¿Sabes lo que es el manguito rotador, Federico? No. El manguito rotador, doctor. Señor. Clave es, a los arqueros le pasa mucho, y a los tenistas, ¿verdad? Claro, a todos los deportistas o trabajadores que utilizan mucho el miembro superior. Claro, es el brazo, describí un poco, doctor, es sería el hombro y el antebrazo. Es el hombro. Es un grupo de músculos con sus respectivos tendones que tienen la función de rotar el brazo y elevar el miembro superior, levantar. Claro, es un hueso redondito que tiene una especie de líquido dentro y que permite mover el brazo. No, es un grupo de músculos, son 4 músculos que al conjunto se le llama manguito rotador. Cada uno de esos músculos tiene su nombre propio. Correcto. Pero qué terrible decir, ¿eso no se cura o en algún momento ya se cura definitivamente o se tiene que convivir con eso, doctor? No, lo que pasa es que el manguito rotador tiene diferentes tipos de lesiones o patologías. Entonces hay que identificar bien qué patología es la que está presentando, se hace el tratamiento y sí, se llega a su curación. Doctor, ¿viste lo que le pasó a Miguelito Almirón? Sí, vi que en un momento dado se tomó la cara posterior del muslo izquierdo, tengo entendido. Sí. Y nada, obligó a su cambio. Doctor, según lo que sabemos, doctor, te voy a leer específicamente lo que nos dijeron con respecto al tema de Almirón, ¿verdad?
que sería, estamos hablando de los estudios previos que le practicaron, ¿verdad? Sí. Estoy buscando acá, permíteme por favor un segundito, doctor. Le van a seguir practicando, por supuesto, más estudios seguramente, pero, a ver, estoy buscando, muchachos, si me ayudan, en el grupo hoy estaba compartiendo Wilson, espérame, a ver, ¿cómo es la ley de Murphy? Almirón se realizó los estudios, sospechan de lesión de grado 1-2, micro rotura o rotura fibrilar, casi descartado para el viernes. ¿Cómo es lo de la lesión 1-2, micro rotura o rotura fibrilar? Explícanos un poco en castellano para los que no somos profesionales. Bueno, el músculo se compone de un conjunto de miofibrillas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de fibras o de rotura fibrilar, estamos diciendo que hay un grupo minúsculo, la composición mínima del músculo fue la que se rompió. O sea, tiene una lesión, las fibras están separadas, están rotas. Y eso genera dolor y genera sangrado. Entonces es muy probable que si es que presenta este tipo de lesión, lleve un cierto tiempo su restablecimiento, su recuperación, lo que va a ser difícil tenerlo en óptimas condiciones en un corto tiempo. ¿Y cuál es ese corto tiempo, doctor? Y para el partido contra Perú probablemente llegue en el límite, ¿verdad? Sí llega. Sí llega, va a llegar. Pero doctor, no vamos a entrar nosotros en esa ansiedad de que, o sea, vamos a suponer que sea Juan de los Palotes. Va a tu consultorio. ¿Vos cuánto tiempo le decís que tiene que esperar para recuperarse óptimamente? Mira, más allá de los estudios, se dice que 1 milímetro por día es posible que se recupere, ¿verdad? Pero lo que hay que tener en cuenta, con ya sea Juan de los Palotes o Almirón, es la clínica, lo que el jugador o lo que el paciente siente. Entonces, si es que tenemos una lesión que permita llegar en un tiempo muy ajustado, igual hay que hacerle pruebas físicas para ver cómo responde. Pero normalmente, ¿cuántos días de recuperación demanda este tipo de lesiones? Es muy variable, es muy variable. ¿Pero es entre cuánto? ¿8 días a 12 días? Es muy variable, no, es muy difícil entrar en precisión. Ya. Así, es muy difícil, porque hay jugadores que dependiendo de la zona hasta pueden jugar con lesiones hasta mayores. Y tuvimos el caso, por ejemplo, del Mono Brites, que jugó una final totalmente desgarrado. Pero en ese caso se lo infiltra. No, para nada. No es necesariamente. Es una decisión propia del jugador que dice, mira, yo estoy roto, pero yo me siento en condiciones de jugar. Y yo no siento dolor. Se le hacen las pruebas y responde a las pruebas, entonces depende del técnico tomar ese riesgo, ¿verdad? Porque también es un posible cambio. Doctor, y en ese momento el técnico es el que va a decidir si es que se arriesga o no. Doctor, te hago la pregunta clave acá. ¿Por qué se da este tipo de lesiones? ¿O se dan este tipo de lesiones? Es multifactorial. Quiere decir que tiene muchos factores que entran a determinar el motivo por el cual se rompe un músculo. Uno de los principales factores es el cansancio. Pero no es el único. Entra la alimentación, entra el descanso, entra la preparación física. Bueno, pero doctor, en el caso de Almirón, doctor, todo lo que estás mencionando, lo único que yo encuentro es cansancio, o sea, una sobrecarga. Sí, puede ser. Pero ya te digo, es multifactorial. No hay un solo factor que determine una ruptura. Sí, no, pero a lo que voy es que, doctor, descanso tiene Almirón porque es un buen profesional, ¿verdad?
Preparación física tiene, alimentación tiene, buena alimentación. Entonces, no sé qué otro factor, pero la verdad que... Una incoordinación, pudo haber sido una incoordinación, pudo haber pisado mal, el terreno de juego puede estar en mal estado. Entonces, si el terreno de juego está en mal estado y él sufre un resbalón ¿cómo se llama? Una falta de apoyo durante el arranque, también le puede hacer eso. Dani, ¿cuál es el factor que vos...? No, yo inclusive sumaría en el multifactorial que decía el doctor. Fíjate que hace poco fue papá. El tema del descanso, sueño, ansiedad, o sea, es todo tan multi, por eso uno era muy defensor de que no jugara ayer. Fíjate, o sea, todo suma y el doctor tendrá miles de anécdotas del tema de cómo es el día a día del jugador, el tema de la ansiedad, el tema del nerviosismo. Entonces... Pero para mí es el cansancio, porque él venía de jugar partidos en la Premier y los otros torneos también, y después el esfuerzo que hacen cada partido, ¿verdad? Yo te eximo acá, doctor, del comentario, pero recurriendo nomás a vos y escuchándote, me parece que entre los multifactores que hay, el primero que mencionaste, el cansancio, me parece que es probablemente, creo, ¿verdad? Porque jugó todos los partidos de la Copa América y siempre lo hace en una función en la que tiene que correr mucho, corre por, no sé, por la mitad del equipo más o menos. Incluso hay Bruno con... Y nos lo digo ahora, mira que lo dijimos ayer, doctor, antes del partido, al mediodía y durante el partido estábamos. Durante cada partido, sí. Lo que son las corridas, y me decían que está fuera de la... O sea, no solo fuera de Perú, sino si Paraguay sigue fuera ya de el torneo. Siendo que ahora, en estos momentos, tiene que salir el informe oficial, ¿verdad? Pero que por las reacciones que vieron anoche, gente que estaba allá, es como que está fuera del torneo. Pero hoy en día se cuenta con GPS, cada jugador tiene su GPS, hay mediciones de ácido láctico para saber en qué estado llega cada jugador. Hay muchas determinantes hoy en día que hay que poner en la balanza para saber si es que cómo está ese jugador. Yo creo que todos esos factores tuvieron que tener en cuenta, ¿verdad? Son mediciones predictivos de que puede haber una lesión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos el GPS que se pone en cada partido y cada jugador tiene, y en promedio está haciendo tantos kilómetros, ¿verdad? Y uno ve que en los últimos 2 partidos está excediendo el promedio que él regularmente hace, entonces tiene que llamar la atención, hacen mediciones laboratoriales, ¿verdad? Ácido láctico y otros parámetros, y todos te dan valores predictivos. ¿Qué quiere decir predictivo? Que puede ser, se arriesga en más o en menos, ¿verdad? Entonces hay muchos valores que hoy en día se tienen. Bueno, está clarísimo. Doctor, muchas gracias por atendernos como siempre, sos muy gentil. Cuando guste, a las órdenes. Un abrazo, doctor, gracias, muy amable. Orden para vos. Gracias. Manuel Cookie Aguilar, médico profesional, hablando sobre la lesión de Miguel Almirón, con los multifactoriales, dijo él. Y yo me quedo con lo primero, me parece que es cansancio, pero bueno. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Bien, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Aprovecha el hot sale de mitiendavision.com hasta el 30 de junio. Los mejores productos al mejor precio. Y además, si abonas con tu tarjeta de crédito de Visión Banco, tenés 20% de ahorro adicional. Ingresa ya a www.mitiendavision.com y listo. En Bristol aprovecha la semana de lavarropas y secarropas. Las cuotas más bajas en todas las marcas y sin entrega inicial. Además, participas del sorteo de 50 millones en electrodomésticos. Secarropas Midea, 6 kilogramos, carga frontal, precio normal. 18 cuotas de 226.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 154.000 guaraníes. Contactalo al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o
comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, Berizzo dice, por un lado, fuimos con una gran actitud hacia el frente. Y Romero dijo, estábamos confundidos en el primer tiempo. Sí. Arrancamos confundidos, ¿sí? ¿Verdad? Para mí eso tiene que ver. O sea, pero ya la vimos, Esa película ya la vimos el lunes pasado. Porque Almirón, también la otra vez, Almirón dijo, necesitamos profundidad. Claro. Y el discurso del técnico fue diferente. El técnico no tiene autocrítica, cero autocrítica. Y yo desde que él vino y hace su rueda de prensa, no escucho que él haya aceptado que Paraguay haya tenido algún que otro partido malo. Casi todos fueron malos, ¿verdad? Pero él no tiene esa conciencia, o nos quiere tomar de tontos, o está de espalda a la realidad, o no sé a qué apunta. Lo cierto es que para mi gusto el momento en que comenzó Paraguay, el primer tiempo, lo que se refiere a Ángel Romero, tiene mucho que ver con el mal armado de la mitad de la cancha. Ayer los dos volantes de marca nunca hicieron pie. Y Uruguay, a pesar de que el gol los marcó con un pelotazo largo que ganó Cavani, tras un mal posicionamiento, mal perfilado estaba Robert Rojas, y Ángel Romero arrancó tarde, se le escapó Nández, para encontrar unas razones de cómo nos agredió también Uruguay por esa vía. Pero Uruguay, en la mitad de la cancha, ató juego en corto, y de Arrascaeta siempre le ganó la espalda a los volantes. Y los volantes... Estoy hablando principalmente de Gastón Jiménez, que también fue arrastrado por Matías Villasanti. No hacían pie, llegaban casi siempre tarde y ocupaban mal el espacio. Es increíble. Uruguay ayer parecía Barcelona por momentos. Y no solamente el primer tiempo, sino que también el mal para nosotros se extendió en la etapa complementaria. No, ahí fue de contra y con mucho espacio. Claro. Y que por suerte fallaron en forma increíble el último pase, ¿verdad? Porque Uruguay armó dos situaciones, pero claras de gol, jugando por dentro, teniendo juego interno. ¿Vos decís en el arranque del partido? En el arranque del partido. Las dos perdían pelota, ¿sí? Es que los dos tiros al palo. De Arrascaeta pega dos tiros al palo. O sea, el del error de Junior, y después la muy buena jugada que armó con Betancourt, donde arrastró justamente al doble C de Paraguay. Pero yo arrancaba, por eso colocaba ese ejemplo. Vos decís, Uruguay también ayer estaba clasificada, como Paraguay. La única diferencia era que entre Uruguay y Paraguay es que Uruguay sí corría peligro del cuco, porque si perdía iba contra Brasil. Habrá sido ese el motivo suficiente, porque vos ves el equipo, y Uruguay ayer entró a ganar, porque puso un equipo titular, y hay una explicación magnífica del maestro Tavares, cuando le preguntan por lo de Suárez. Mira que si la idea era vender humo nomás, él podría haberse inclusive obtener crédito táctico. De decir, y Paraguay es un equipo que te juega mano a mano en el mediocampo, los dos volantes tienen un perfil de presionar, como lo hizo contra Chile, con Villa y con Pica, contra Aranguis y Vidal. No, ¿sabes lo que dijo? Estos son seres humanos. Luis Suárez estaba fusilado. A Godín lo saca también, porque Uruguay, a diferencia de Paraguay, no tuvo una fecha libre en serio, porque ellos jugaron de corrido, desde la segunda fecha hasta la quinta. Por eso hasta decía, nosotros por primera vez vamos a tener un siguiente partido a los 5 días, porque lograron eso. Nosotros, si hablamos de Cavani y Suárez, ¿no? ¿Hasta cuándo, verdad? Cavani disputó la final de la Europa League y todo, sí, en el Manchester, y Suárez terminó hace poco el campeonato, me acuerdo bien, aquel último gol un sábado, cuando él marca el gol para el título de Atlético. Claro, o sea una temporada harto desgastante, que vos mismo decías, Dani, no sé si ayer, ¿verdad? ¿Sí? Que nuestro jugador más desgastado, que Almirón, no la tuvo porque no jugó todos los partidos con el Newcastle. Sí, estuvo lesionado. Pero estos dos jugadores de punta, sí, por eso es muy instructivo lo de Maestro Tavares. O sea, para mí fue un contraste inclusive en la conferencia. O sea, la conferencia fue como el primer tiempo. O sea, donde hubo un cachetazo, porque mientras uno negaba lo que había ocurrido, el otro hasta es humilde para decir, no son robots los jugadores, yo tengo que gestionar, y llegué a un acuerdo con Suárez para que él no arranque el partido. Entonces, porque uno hasta puede decir que tácticamente le benefició a Uruguay. Los uruguayos están encantados con lo que fue el primer tiempo de ayer. Dijeron, fue el mejor primer tiempo de la Copa América, hace rato que nos jugamos así. Claro, el último combo no lo jugó así. Porque voy a decir, claro, te copó con 5 volantes, los 5 de buen pie,
los 3 de atrás que son unos guerreros y los 2 de adelante que eran unos enganche entre De la Cruz y de Rascaeta. Pero él mencionó eso, y vos decís, Uruguay, ¿qué equipo puso? Puso un equipo para ganar, puso un equipo titular. Ahora, por eso digo, Paraguay vos podías encontrar un grupo que era titular, pero tenía que jugar porque, a diferencia de otros titulares que descansaban, yo no tengo un suplente. Después estaban otros que, otra vez, se le daba una inexplicable oportunidad para que se reivindiquen. Y después estaban otros que decían, yo soy titular porque a mí me premia, o porque a mí no me llegó, o porque en mi puesto no juega uno que es más mimado del técnico. Entonces, vos sabés que no vas a encarar de la misma forma. Hasta es más conveniente que los 11 jueguen relajados, pero no ese mix de decir, acá tengo 3 jugadores que juegan castigados. La vez pasada, cuando los partidos de castigo, cuando Cerro jugó contra el 12 de la mañana y veíamos esa jugada de Villasante o la de Pulpito, eso ocurre en el fútbol más allá del discurso. Entonces vos tenías 3, 4 jugadores que tenían esta mentalidad, 3, 4 jugadores que tenían otra mentalidad y otros, y se notó eso. Entonces yo creo que cuando hablo de la mala gestión de Berizzo para este partido, es que él no se haya decidido qué poner, y para el colmo, el que sí tendría que haber descansado, hasta parece un castigo lo que ocurrió con Miguel Almirón. Profesor Carlos Jara Zaguer, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Hola Bruno, buenos días a la audiencia. Bueno, profe, recurrimos un poco a tu voz, la voz de la experiencia, porque a lo mejor podemos estar equivocados nosotros y la gran mayoría quizá, ¿verdad? Pero hay jugadores que no tienen actitud en la selección paraguaya. No voy a dar nombres en la entrevista contigo, porque creo que después vamos a hacer el análisis con los compañeros, como de hecho lo estamos haciendo. Pero ¿vos ves un problema diferente? ¿Es actitud o es funcionamiento de equipo? No se encuentra todavía el esquema, el funcionamiento, el equipo propiamente con los nombres, o sea, el famoso. Yo recuerdo que en tu época, cuando tuvimos los Juegos Olímpicos del 2004, vos sabías de memoria el equipo, ¿verdad? Salvo algunos cambios que vos los efectuabas durante el partido o previo a un encuentro, ¿verdad? Pero no, vos tenías el 90% del equipo, profe. Pero no vamos a comparar, no vamos a entrar en la comparación. Quiero tu análisis de hombre experimentado, de conocedor del fútbol paraguayo, exfutbolista, y bueno, uno de los últimos técnicos paraguayos que nos dio una gran satisfacción. ¿Qué es lo que vos ves de la selección paraguaya? ¿Qué nos pasa, profesor Carlos Jara Zaguer? Bueno, la verdad que el fútbol tiene muchos puntos de vista, pero una sola verdad, ¿verdad? ¿Y cuál es la verdad? Ganar, ¿verdad? Puedes tener un montón de filosofía para ideas, para aplicar, y de repente no ganas, quiere decir que no estás con la verdad. Yo pienso que se está buscando, tratando de ver los jugadores, se está viendo uno u otro equipo, y de repente no están saliendo los resultados. Y de paso nos olvidamos un poquito de nuestro ADN, que es el juego aéreo también, que es muy respetado en Sudamérica y en todos lados, en todo el mundo. Es muy respetado el juego aéreo de Uruguay y de Paraguay, son muy respetados. Hay que aplicar eso. Yo creo que cada uno juega como vulgarmente dice, como vive, ¿verdad? Si vivimos un poquito apretadito el sitio, sacrificado, tenés que ser sacrificado en la cancha también. Se juega con los dientes apretados, tratar de contrarrestar muchas cosas con el carácter, con el temperamento, ¿verdad? O sea, a la selección a algunos jugadores le falta actitud, entonces. O sea, no estamos viendo mal. Sí, tenemos que ver también, tenemos que saber exactamente, primero, que integrar una selección es un honor. Defender la gloriosa albirroja es una motivación enorme, no tiene sustitutos. Entonces, yo creo que por ese lado tenemos que partir, y tantos dirigentes o entrenadores o jugadores mismos se tienen que poner las pilas y buscar eso, que primero es una motivación, es un orgullo, y ahí lógicamente demostrar.
La actitud es lo que se piensa y lo que se siente, ¿verdad? El resultante de lo que se piensa y lo que se siente. Si uno piensa bien de la selección, si siente muy en el corazón la camiseta, yo creo que la actitud va a ser positiva siempre. Pero si no se piensa bien, si no se siente nada bien, la actitud va a ser ahí se va siempre. A mí me importa un poco. Entonces eso también tenemos que ver, y a eso yo creo que la gente que está al frente de todo esto, de los operativos, tiene que estar mirando permanentemente y cantarle al jugador a qué viene acá, para qué está aquí, qué esperas de él y qué va a dar él. Y si de repente no está dando lo que prometió y no está dando lo que está esperando de él, yo creo que con mucha personalidad o con mucha categoría le puede decir las gracias. Y así sucesivamente va buscando el jugador. Pero ¿cuántos jugadores, profe, si querés dar nombre, da, no hay ningún problema. Si no lo querés hacer, tampoco hay ningún problema. Pero hay jugadores que ya han tenido muchas oportunidades, profe, y no demuestran la actitud. Vos ves un volante caminando, pierde la pelota, o ves que la pelota se está moviendo a un costado, va para el medio y él viene caminando, siendo un volante. ¿Verdad? Yo digo que hay que ver la gente que está al frente. Yo no sé, yo al menos no puedo opinar de lo que se siente ahí adentro, lo que se vive el día a día. No sabemos. Entonces vamos a confiar en todo el cuerpo técnico, en todos los directivos, en toda la gente que está al frente de eso, que se siente, que buscan, que ven, y de acuerdo a eso lógicamente se va a ver el resultado también. Se ve enseguida el resultado cuando una persona viene y te dice, mira, yo espero de vos esto y esto, y si no me haces esto, ahí hay un cuadro que tenés que llenar ahí, los derechos y obligaciones que tiene el jugador y las causas o las multas que puede tener o los castigos que puede tener en caso de, ¿verdad? Pero tiene que tener bien claro un directivo cuando va a hacer una contratación, de hablar claro con el jugador, y yo creo que el jugador siempre va a entender que tiene que hacer su mejor esfuerzo. Acá te quiero hacer una pregunta clave también, profe. Viendo vos como técnico profesional, ¿crees que Berizzo encontró el equipo o sigue sin encontrar el equipo? Y por eso digo, no sé, su punto de vista, yo no sé cómo ve el fútbol, cómo está, qué quiere del fútbol. Yo cuando me pongo yo, ¿verdad? Cuando armé el equipo de la Sub-23, a mí me tildaron de tarado, de loco, la prensa me tiró con todo. ¿Por qué? Porque le convoqué a Mansur, que nadie a lo mejor en ese momento le conocían, y le convoqué a Diego Figueiredo. Y Diego Figueiredo, estando Santos, estaba Osvaldo Díaz, estaban varios jugadores que ya están jugando en primera, el número 10, y yo le llevé a Diego Figueiredo. ¿Por qué le llevé a Diego Figueiredo? Porque yo quería verticalidad. No quería el famoso rococó en el medio nada más, sino agredir, porque nos íbamos a una eliminatoria que teníamos que sacar el segundo lugar, porque honroso tercero, cuarto, quinto era un honroso lugar, pero no nos íbamos a la Olimpiada. Era primero o segundo, y tenía que jugarte la vida ahí. Entonces Mansur estuvo ahí, Mansur me dijeron de mí que ¿por qué Mansur? Y estando el Ganso, estando de Vaca, estando un montón de gente centrales que estaban jugando ya, pero él fue el titular y porque el torneo requería eso, el torneo requería mucha agresividad, el juego aéreo de Mansur es peligrosísimo, Diego Figueiredo era agresivo totalmente con su fútbol que tenía, entonces me fui escogiendo y Diego me dio la razón, Diego, porque fue el mejor jugador del torneo de Chile. Le valió la transferencia inclusive a España después, pero ahí mismo salió la transferencia. Yo fui pero según Berizzo, te digo que él lo que menciona siempre es que el rasgo futbolístico que tiene Berizzo es que él quiere tener las posesiones largas de la pelota y herir en el momento que haya lugar, pero el problema es que tenemos la posesión de pelota y no herimos y tenemos problemas con... Ayer ya perdimos también la posesión de la pelota. Ayer ya no se tuvo la posesión de la pelota. Sí, se respeta todo. Yo respeto mucho la intención que tiene Berizzo, pero yo lo que siempre pregoné que el ADN que jugamos, que tenemos nosotros,
tenemos que agregarle todo eso. Al ADN agregarle posesión, agregarle verticalidad, agregarle jugar por afuera, llegar a la penúltima jugada, agregarle todas esas cosas. ¿Por qué? Porque en la medida que le agregas esas cosas, el ADN va a crecer mucho más, porque si estás llegando a la penúltima jugada y vienen los centros, yo creo que el centro delantero, si tenemos centro delantero rematador y agresivo así, que caracteriza, al paraguayo se le caracteriza por eso, porque son agresivos, generalmente son gente grande de los centros delanteros y van bien arriba. Entonces, si vos le tirás 5 centros del lado derecho y 5 centros del lado izquierdo, en el primer tiempo estás tirando 10 centros. En el segundo tiempo la misma cosa, tiraste 20 centros que son pases a la cabeza, ¿verdad? Son pases a la cabeza. Yo creo que en 20 oportunidades que tenga el delantero o los dos delanteros, yo pienso que va a ser 2 o 3 goles. La sub-23, aquella sub-23 que se fue a Atenas, tenía un promedio de 2 goles por partido. Entonces, pero perdón, profe, escuchándote, Berizzo tiene que tener la lectura de lo que es el ADN del fútbol paraguayo o del futbolista paraguayo. Claro, jamás Argentina te va a jugar como Brasil. Le querés cambiar y decirle vamos a jugar así. No, nosotros tenemos nuestro estilo. Brasil tampoco te va a jugar como Perú, como Ecuador, pero los demás queremos imitar ese fútbol. Queremos imitar buen fútbol. Argentina, Brasil tienen buen fútbol, pero a veces no es lo nuestro. La presión alta, por ejemplo, yo ya convencido, en mi equipo yo intenté varias veces presión alta y no sabemos hacer presión alta. O sea, nos regalamos o uno se va a destiempo y ya se desbarató todo la presión. O sea, acá según vos, profe, hay que ser prácticos y verticales. Claro, Paraguay siempre se caracterizó. Los históricos nos dieron muchas satisfacciones, como por ejemplo esperando. Todos los partidos ellos esperaban, se agrupaban bien. Paraguay tenía la mejor defensa en aquella época, la mejor defensa del mundo, creo que en el Mundial de Francia se le catalogó así, una de las mejores defensas del mundo. Y esperando tranquilamente, esperando la pelota parada, de repente nos íbamos con toda la pelota parada, un desdoble, un contragolpe que de repente le agarraba mal parado al equipo también, y le hacía el gol. Y ¿sabes cuándo te hacían un gol ahí? Porque la gente para defender el paraguayo se pinta solo. Y hoy tenemos muy buenos defensores, profe. Y sí, y no hay necesidad ni que les enseñe. El paraguayo de por sí sabe defender. Y bueno, ¿y por qué entonces Berizzo no se acomoda a nuestra selección? Porque él está esperando que su equipo se acomoda a él. Ajá. No, pero por eso digo, son puntos de vista que yo no puedo decirle que está mal, está bien, tiene que hacer eso. No, son puntos de vista que se respetan. Pero si no estás ganando, tienes que buscar otra cosa. O sea, no estamos siendo regular. Yo creo que Berizzo tiene 3 triunfos. Le ganó a Bolivia, a Venezuela y a Chile, creo que. Entonces, en todo su historial, escuché así, están hablando de eso. Sí, pero sí. La gente, los 3 no son parámetros. Los 3 no son parámetros para decir estamos bien. Entonces, ganarle a Bolivia no podemos pegar el grito al cielo, nada de eso, pero tampoco, ni Chile siempre fue, por tradición, siempre Paraguay fue mejor que Chile. Federico, él te quiere saludar, profe. Don Carlos, buenas tardes. Al jugador le cuesta decir al técnico, porque uno está totalmente de acuerdo, más o menos lo que usted está diciendo, lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo, pero la otra vez, por ejemplo, escuché al Mirón que dijo, nos faltó mucha profundidad, ayer Ángel Romero dijo, entramos confundidos. El jugador por ahí se siente incómodo, pero le cuesta decir al técnico, más cuando es extranjero, que esa no es la manera que quieren de jugar, ¿verdad? Más el jugador paraguayo. Y sí, si todo va a ser para bien, bienvenido. De repente también el técnico puede preguntar cómo ven, yo quiero opiniones, lluvia de opiniones, muchachos, lluvia de opiniones, y vamos a sacar la mejor conclusión. Y te sentás frente a ellos y ellos te dicen cada uno su punto de vista. Por eso vuelvo a repetir, el fútbol tiene muchos puntos de vista, pero una sola verdad, que es ganar. Si no ganás, podés hacer misa si querés, pero nadie te va a escuchar, no sos ganador. Espera, me quedo con esa, sacame esta frase hoy, porque Herea, podés decir lo que vos quieras, pero si vos no ganás, no pasa nada. Yo estuve en una charla, en una reunión de charla,
que estaba Menotti en un salón y casualmente llegó Bianchi también para dar una charla medio improvisa, llegó ahí. ¿A dónde crees que yo me fui? ¿Dónde, profe? ¿A qué charla me asistí? Bianchi. Bianchi. Al de Bianchi. Bianchi ganó todo. Bianchi me va a decir o va a decir a la gente cómo va a hacer para ganar. Menotti ganó un mundial por decreto, pero no sé, no me puede decir. Habla fenómeno, muy bien, muy buena edición, todo lo que quiera de Menotti, pero ese no tiene la verdad tiene Bianchi. Ganó con Vélez, con Boca, con todo el mundo ganó. Entonces él sabe, él tiene le podés escuchar con mucha confianza, ¿verdad? Pero otra gente que habla y no ganó nada, le mirás su currículum, no ganó nada, entonces uno dice, bueno, listo, está bien, pero no es la verdad. Claro, es como cuando uno escucha la conferencia de prensa y jugamos bien y usted sabe, ayer habrá visto el partido Carlos y en el primer tiempo ni un remate al arco y en el segundo tiempo contra Argentina un solo remate al arco, pero que ni siquiera era peligroso. Eso es lo que uno reclama, siendo que antes éramos muy respetados por varias cosas y ahora se perdió todo eso, pero que un equipo, una selección con los jugadores que tenemos no remate una vez al arco contrario es algo que debería ser un llamado de atención muy grande. No puede ser indiferente o con el tema no jugamos bien porque tuvimos la pelota. No, con la pelota es importante siempre y cuando se utilice bien, ¿verdad? Porque con la pelota hace 4 cosas importantes. Con la pelota uno marca el ritmo de partido. Con la pelota uno se defiende. Con la pelota uno ataca. Pero sobre todas las cosas, con la pelota se descansa. El equipo descansa. O sea, 3, 4 cosas importantísimas. Con la pelota vos te defendés elegantemente. Mientras no tenga la pelota el rival no te puede atacar. Claro. Y no hay necesidad de estar tirando la gradería ni meter el autobús ahí frente al arco para defenderte. Sino teniendo la pelota te estás defendiendo elegantemente, inteligentemente. Claro, la mejor defensa es la posesión de la pelota. Sí, pero atacar con la pelota, ¿verdad? No vaya a querer dormir el partido más cuando está perdido 1-0. Llega un momento que te hastía, si me permitís la palabra, porque se vuelve insuficiente, anodino, insulso, esos toquecitos de costado, del central otra vez, después vuelve al medio, retrocede. El equipo rival se para bien en defensa. Y después es muy previsible Paraguay. Cualquier técnico que le estudie mínimamente 1 o 2 partidos se da cuenta que siempre busca la misma cosa, ¿verdad? Con Arzamendia y Almirón por la izquierda, y Almirón tiene que correr por todos los jugadores, tiene que convertirse en lateral, tiene que convertirse en volante y después tiene que atacar otra vez. Y llega un momento que cuando tiene que terminar la jugada, él ya llega sin oxígeno, porque lógicamente que le va a pasar eso, ¿verdad? Brian Zamudio, un jugador muy interesante, ayer volvió a mostrar, corre toda la pelota, pero no hay acompañante. Villasanti, hasta acá insulso. Gastón Jiménez, sí que para mí Gastón Jiménez ya no puede jugar en la selección. Gastón Jiménez no está a la altura de la selección Paraguay. Y lo digo con mucho respeto, no lo conozco, a él nunca me crucé en mi vida con él. Y Berizzo, yo confío sí en su creencia futbolística. Él tiene una filosofía futbolística y Gastón Jiménez tiene cosas interesantes. Es un buen jugador, pero no es para nuestra selección. No es. No. Yo hoy te digo, profe, con mucho respeto, hay demasiados volantes que tenemos nosotros que el volante ese que hoy tanto se dice en Europa, que el ida y vuelta, el box to box que le llaman, el que tiene ida y vuelta, el que es capaz de defender y atacar al mismo tiempo o recuperar la pelota, esos volantes nosotros no tenemos. Y yo veo un Cachorro Sánchez, pero Cachorro Sánchez no tiene oportunidad. Y yo recuerdo un partido excelente que hizo él, por ejemplo, contra Brasil. Y a mí me parece Cachorro un jugador de selección, ¿verdad? Lucena Cardoso, ese jugador de selección, jugador que te persigue, corre, muerde, se puede equivocar, pero Oñeja, tipo hablando así prácticamente en nuestro dulce idioma guaraní, el tipo Oñeja, corre, pero el resto vos ves,
no sé, yo te doy nombre y apellido, a lo mejor vos no lo querés hacer por una cuestión ética, profe, pero es así, esa es la realidad, me parece a mí, ¿verdad? Sí, yo pienso que como te digo, la posesión de la pelota es importante, pero haciendo las 4 cosas: defendiendo, atacando, marcando el ritmo del partido, porque si vos tenés la pelota vas a correr al ritmo que vos querés. Si no tenés la pelota, tenés que correr al ritmo que te marca el rival. Entonces, y por último, descansar. Se descansa con la pelota. Uno está con esos partidos tan seguidos que están uno tras otro. Tenés que tratar de administrar también en cierto momento el partido, porque no podés estar saliendo agotadísimo, perdiendo 2 o 3 kilos en cada partido, porque a lo mejor en los últimos partidos no vas a recuperar más. Pero, en fin, yo pienso que se tiene que hablar claro, hablar entre ellos mismos también. Yo pienso que falta un líder donde esté permanentemente tocando esos temas de vamos a darle al máximo, todo al máximo, y a lo mejor se corrige. Para vos hoy no tenemos un líder. No le veo yo, como por ejemplo, un líder que se saltaba mucho del histórico, como Chilaver.